Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos seas a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo conectar los DNS de tu dominio con la plataforma de Cloudflare. Cloudflare es una plataforma que te permite optimizar, acelerar tu sitio, protegerlo, incluso te provee de certificado de seguridad HTTPS y muchas cosas más. Si tú te dedicas al marketing, tienes tu página web, tienes tus embudos de venta, tus cartas de venta, tus páginas de captura, te recomiendo mucho utilizar Cloudflare y te mostraré cómo configurar los DNS con tu dominio. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal si es que todavía no te has suscrito. De verdad me apoyarías muchísimo con tu suscripción y te recuerdo que esto es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, comencemos. Te mostraré cómo configurar los DNS de tu dominio para conectarlo con Cloudflare. En este momento nos encontramos en la plataforma de cloudflare.com. Muy bien, lo único que tienes que hacer aquí es abrirte una cuenta y esto es completamente fácil y gratis. Tenemos aquí una versión gratuita. Así es de que, bueno, lo único que tienes que hacer es clic sobre el botón naranja de Sign Up o registrarse. O también lo tenemos en la parte superior derecha, donde tenemos aquí la opción de registrarnos. Vamos a hacer un clic. Y en esta siguiente ventana lo que vamos a hacer es asignar un correo electrónico. Asigna el correo electrónico de tu preferencia. En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar uno de mis correos electrónicos. Y bueno, vamos a asignar una contraseña. Debe ser de al menos 8 caracteres o más. Así es de que bueno, vamos a asignar aquí una contraseña rápidamente. Y simplemente vamos a hacer clic en el botón crear cuenta. Muy bien. Hacemos un clic y avanzamos a esta siguiente ventana. En este momento nos está pidiendo agregar el dominio, el cual queremos configurarle los DNS. Y para eso vamos a conseguirnos un dominio en esta plataforma. Namecheap.com es mi mejor recomendación para que puedas conseguirte dominios muy baratos, muy económicos. Y bueno, vamos a buscarnos un dominio aquí. Me aseguraré de dejarte un link debajo de este video para que puedas llegar de forma directa a este sitio y puedas comprar tu dominio en el caso de que todavía no lo tengas. Pero bueno, vamos a comprarnos un dominio para poderte dar este ejemplo de una manera mucho más gráfica. Y por ejemplo, yo voy a buscar si está disponible este dominio, quickpromo.club. Te recomiendo mucho que utilices el .club porque son los más económicos. Si tú utilizas la extensión .com, regularmente son los dominios más costosos. Pero si quieres un dominio súper baratísimo a $1 o $2, te recomiendo que vayas por la extensión .club. Vamos a ver si está disponible haciendo clic en el botón de buscar. Y bueno, de maravilla, tenemos aquí el costo de $1.67 por un año. Ya después de que llega el año o se cumple el año, hay que pagar $11.88 la renovación del dominio. Pero créeme que mira, $1.67 está de maravilla. En otros lugares un dominio así lo puedes estar pagando hasta en $14, $10. Y aquí lo obtenemos totalmente muy barato. Te lo recomiendo bastante. Así es de que bueno, lo que vamos a hacer es comprarlo. Vamos a hacer clic en agregar al carrito. Y vamos a continuar con nuestra compra. Muy bien. Vamos a la parte donde tenemos aquí en la parte superior ver el carrito. Hacemos un clic en este botón rojo. Y avanzamos a la parte para iniciar el proceso de compra. Siempre que estés comprando un dominio, asegúrate por favor de tener seleccionado solamente un año. Cuando seleccionas más es cuando el monto comienza a subir. Así es de que siempre asegúrate de tenerlo seleccionado por un año para que te respeten el precio que tú estás seleccionando. Así es de que bueno, de aquí no vamos a mover absolutamente nada más. No vamos a agregar ningún otro servicio ya que no lo necesitamos de verdad. Así es de que simplemente vamos a darle clic en confirmar orden. Puede ser desde esta parte inferior izquierda o en la parte superior derecha donde tenemos aquí el botón confirmar la orden. Y avanzamos a esta siguiente ventana donde tenemos la opción de hacer un login si es que ya cuentas con una cuenta dentro de Namecheap. Si anteriormente ya has comprado algo, seguramente tienes una cuenta. Pero si es tu primera vez comprando dentro de Namecheap, entonces vamos a la parte derecha donde dice crear una cuenta. Y aquí vamos a comenzar con el proceso de agregar un nombre, una contraseña, confirmar la contraseña, colocas tu nombre, apellido y tu correo electrónico. Muy bien, y después de eso haces clic en crear cuenta. Así es de que, bueno, yo ya tengo una cuenta con ellos y simplemente voy a registrarme en este momento.
Y muy bien, ya avanzamos a esta siguiente ventana y bueno, aquí ya vienen los detalles de compra, así es de que bueno, voy a registrar los datos de mi tarjeta para poder terminar la compra y una vez registrando mi tarjeta, voy a darle clic en continuar para realizar la compra. Muy bien, una vez que ya has registrado tus datos para realizar el pago, pues bueno, simplemente es verificar que tengas el precio correcto, que no se haya movido nada y significa que lo hemos hecho bien. Pagaremos $1.85 ya con la tarifa y hacemos clic en pagar ahora. Y muy bien, una vez hecha nuestra compra, simplemente vamos a hacer clic en este botón que dice administrar. Vamos a administrar nuestro dominio. Hacemos un clic y ya estamos dentro de la plataforma de Namecheap. Y ahora sí, aquí viene lo más interesante, vámonos a identificar dónde vamos a configurar los name servers o los DNS. Y para eso vamos a desplazarnos a la parte inferior, en esta parte donde dice name servers. Y vamos a seleccionar aquí DNS personalizados. Hacemos un clic. Perfecto, entonces en este momento vamos a esperar. Y ahora vamos a la ventana de Cloudflare. Vamos a escribir el nombre que justo acabamos de comprar. Y recuerda que lo nombré quickpromo.club. Aquí vas a escribir exactamente el dominio sin equivocarte. No te vayas a equivocar en ninguna sola letra. Por favor, escríbelo bien como lo has comprado. Y hacemos clic en agregar sitio. Muy bien, esperamos un par de segundos. Aquí vamos a seleccionar el plan gratis. Va a ser completamente gratis. Hacemos clic en confirmar plan. No pagaremos nada, absolutamente nada. Es completamente gratuito el servicio. Y bueno, yo te recomiendo que lo uses de esta manera. De verdad no ocupas el plan de pago. Trabaja bastante bien la versión gratuita de Cloudflare. Así es que vamos a aprovecharla. Una vez que avanzamos a esta siguiente ventana, hacemos clic en el botón continuar. Enseguida nos salta esta pequeña ventana emergente y vamos a hacer clic en confirmar. Muy bien, llegamos de forma directa a los name servers o a los DNS que necesitamos colocar dentro de nuestro dominio en Namecheap. Así es de que vamos a colocar el primer name servers. Vamos a seleccionar el DNS número 1, clic derecho copiar. Y vámonos a la ventana de Namecheap y vamos a colocar aquí el name server número 1, clic derecho, pegar. Recuerda que asegúrate de no tener espacio antes ni espacio después de donde se escribe el dominio. Esto es bastante importante. Vamos a copiarnos el name server o el DNS número 2, clic derecho, copiar. Y repetimos exactamente el mismo proceso, pero lo agregamos en la parte inferior. Clic derecho, pegar. Perfecto. Una vez hecho esto, hacemos clic en el pequeño icono para guardar los cambios. Boom. Clic en guardar cambios. En este momento se están guardando los cambios. Y perfecto, ya lo tenemos hecho. Aquí tenemos el pop-up que nos avisa que ya tenemos aquí arreglados los DNS. Ya están configurados. Entonces, de momento aquí no necesitamos hacer absolutamente nada más. Lo que vamos a hacer es regresar a nuestra ventana de Cloudflare y vamos a hacer clic en el botón azul que se encuentra en la parte inferior para hacer un check de nuestros DNS. Aquí te recomiendo mantener seleccionada la versión full para que siempre tengas conectado el certificado de Cloudflare. Y vamos a activar aquí el HTTPS para tener siempre activado el modo de seguridad, nuestro dominio. Aquí vamos a el auto minify, vamos a activar el Java, el CSS, el HTML. Estos nos permiten que nuestro sitio siempre sea optimizado para que cada que alguien llegue a nuestro website, cargue de una manera mucho más rápido. Así es de que bueno, vamos a avanzar con el clic hecho. Muy bien y perfecto. Aquí nos va a demorar quizás unos 15-20 minutos en lo que se propagan los cambios que hemos realizado. De momento aquí yo voy a hacer check o recheck now aquí en este botón y automáticamente me dice que debo esperar un par de minutos para volver a hacer check y bueno, volver a revisar que ya se haya conectado o se haya propagado el cambio que hemos realizado. Así es de que bueno, voy a esperar unos 10-15 minutos y vuelvo enseguida. Y bueno, ya estoy de regreso, solamente me fue necesario esperar 10 minutos y ya enseguida, bueno, tengo aquí la notificación de que mi dominio está ahora protegido por Cloudflare. Así es de que una vez hecho esto, ya tenemos todo debidamente configurado y enlazado correctamente. Voy a ir a la parte del icono de DNS. Y bueno,
aquí puedo comenzar a conectar el hosting al cual deseo apuntar este nuevo dominio. Así es de que bueno, aquí tenemos claramente los DNS que hemos configurado y bueno, de aquí en más simplemente será cuestión de configurarlo o apuntarlo al servicio de hosting de tu preferencia. Pero bueno, eso quizás te lo muestro en el próximo video porque no quiero que este video se haga demasiado largo. Por el momento hemos cumplido el objetivo de este video, que es conectar tus DNS de un nuevo dominio con la plataforma de Cloudflare. Así es de que en el próximo video te mostraré ahora cómo apuntar este dominio a un servicio de alojamiento web para poderlo utilizar. Muy bien, bueno queridos emprendedores, si te ha gustado este video, por favor no olvides dejar tu buen like. Por favor considera suscribirte. Y claro, no puedo despedirme sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien queridos emprendedores, espero que este video sea de gran utilidad para ti, espero que te ayude y en el próximo video te enseñaré muchísimo más para que puedas utilizar este dominio o tu dominio con el servicio de alojamiento web. Así de que sin más por el momento te deseo mucho éxito y te espero en el siguiente video. Hasta pronto.